Hola, nosotros somos el equipo 2 del bloque B, que está conformado por González Sánchez Sofía, Oliva Flores Natalia Licetti, y a continuación vamos a presentar los resultados obtenidos en la práctica 4, así como las conclusiones y la discusión de resultados. Para los objetivos de esta práctica debemos aprender a manejar los factores de dilución para la determinación de un analito problema, así como determinar la concentración del peróxido de hidrógeno en una muestra comercial empleando permanganato de potasio como agente oxidante. Para la parte de los cálculos previos, primero se nos pide calcular la cantidad del permanganato de potasio para preparar 500 mililitros de una disolución de 0.1 normal. Y pues bueno, como aquí se muestra, tenemos los datos, un volumen de 500 mililitros, la normalidad de 0.1 y el peso molecular del permanganato de potasio, que es de 158.03 gramos sobre mol. Enseguida tuvimos que realizar un balanceo de la reacción química donde tuvimos un número de electrones de 5 y posteriormente se realizó el cálculo del peso equivalente, donde obtuvimos que son necesarios 1.553 gramos para preparar los 500 mililitros. Enseguida debemos calcular el volumen necesario para preparar 100 mililitros de una disolución 10% volumen sobre volumen, el cual nos dio como resultado 10 mililitros de ácido sulfúrico. En la parte de resultados de la valoración de la disolución de permanganato de potasio con disolución de oxalato, nosotros tuvimos nuestras tres alícuotas. Para la primera se utilizó un volumen de 1.5 mililitros, para la segunda un volumen de 1.2 mililitros y para la tercera un volumen de 2.2 mililitros. Cabe resaltar que el viraje que se obtuvo con la titulación fue de un color café oscuro y no de color rosa como era el deseado. Posteriormente procedimos a realizar los cálculos que nos pedía la práctica. Para calcular el promedio del gasto de permanganato de potasio requerido para las titulaciones usamos la siguiente fórmula. Sumamos los tres volúmenes de las tres alícuotas y lo dividimos entre 3 y nos dio un resultado de 1.6333 mililitros. Posteriormente, para calcular las concentraciones normales de cada alícuota, primero debimos calcular la concentración normal del oxalato. Eso se realizó con la siguiente fórmula, donde el peso molecular se dividió entre los equivalentes gramo sobre el volumen. Y esto nos dio un resultado de una normalidad de 0.067. Posteriormente, para el cálculo de la concentración normal de las alícuotas, utilizamos la siguiente fórmula, en donde dividimos los gramos del oxalato entre los mililitros utilizados del permanganato de potasio por la masa equivalente del oxalato. Para la alícuota 1 obtuvimos una normalidad de 1.4925, para la alícuota 2 una normalidad de 1.8657 y para la alícuota 3 una normalidad de 1.0176. Procedimos después a calcular la media de la concentración normal, en donde sumamos estas tres normalidades y las dividimos entre 3, dándonos un resultado de 1.4586 normal. Después calculamos la desviación estándar, donde utilizamos la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los experimentos menos la media de los resultados al cuadrado, y todo eso se divide entre el número de experimentos menos 1. En este caso, los experimentos que nosotros realizamos fueron 3, por lo tanto serán 3 menos 1, que nos da igual a 2. Sustituimos nuestros valores obtenidos anteriormente en la fórmula y obtuvimos una desviación estándar de 0.4251. En cuanto a los resultados obtenidos en la parte 3 de la determinación del peróxido de hidrógeno en una disolución comercial, podemos observar que se utilizaron 15.5 mililitros de permanganato y se obtuvo una coloración guinda tenue para la muestra 1. En el caso de la muestra 2, utilizamos 21.7 mililitros, la coloración fue guinda café, igual en un tono tenue, y en la muestra 3 se utilizaron 22 mililitros con una coloración guinda también bajito. Y pues bueno, para calcular el valor promedio del porcentaje de concentración del peróxido de hidrógeno, tomamos en cuenta los datos que ya sabíamos, la normalidad del permanganato, que es de 0.1,
y el volumen de la muestra, que en nuestro caso fue de 25 mililitros. Estos corresponden a 5 mililitros de la solución de peróxido más 20 mililitros de agua destilada. Y pues bueno, primero calculamos los miliequivalentes de peróxido, lo que nos dio como resultado 0.017. Y para calcular el porcentaje tomamos como referencia la fórmula del porcentaje de concentración, es igual al volumen del permanganato que se utilizó para titular y la normalidad igual del permanganato y los miliequivalentes del peróxido de hidrógeno. Y pues bueno, todo esto sobre el volumen de la muestra multiplicado por 100. Para esta parte también es importante calcular el factor de dilución, el cual se calcula mediante la división de los mililitros del aforo para preparar la muestra entre los mililitros de la alícuota. En este caso son 100 mililitros de agua destilada entre 5 mililitros del peróxido, lo que nos da como resultado 20 mililitros. Y pues bueno, sustituyendo los datos para cada muestra y multiplicando por el factor de dilución, tenemos los porcentajes que son para la muestra 1 de 2.108%, para la muestra 2 de 2.951% y para la muestra 3 de 2.992%. A continuación, pues también mostramos el cálculo del valor promedio del porcentaje de concentración de las tres muestras, el cual, pues bueno, es la sumatoria de los porcentajes dividido entre 3, lo que nos da como resultado 2.6836%. Y en el cálculo de la desviación estándar obtuvimos un resultado de 0.4989. En la parte de análisis y discusión de resultados tenemos que el permanganato de potasio es un agente oxidante fuerte de intenso color violeta que reacciona vigorosamente con el peróxido de hidrógeno y pues bueno, la reacción del permanganato es un medio ácido que se puede ver activada aumentando la temperatura. Esto basándonos en la referencia bibliográfica de Harris 2001. Por otro lado, en la disolución ácida, la reducción del permanganato suele llegar hasta el manganeso, un ion casi incoloro. Una característica de esta reacción es que se cataliza mediante el ion de manganeso, que es a su vez un producto de la reacción, por lo que el proceso se titula como autocatalítico y es aprovechada en la permanganometría. La reacción es claramente visible puesto que la disolución del permanganato es violeta y el ion del manganeso en disolución diluida es incoloro. Así, al mezclar los reactivos se observa el color violeta, basándonos en la bibliografía de Christian 2009. Y pues bueno, al añadir el permanganato de potasio a la disolución de oxalato de sodio, notamos una coloración en tonos café o guinda con una consistencia espesa, por lo que al seguir la titulación expuesta a una temperatura no menor a 60 grados centígrados, no obtuvimos satisfactoriamente el brillo del indicador, el cual se esperaba que fuera de una coloración rosa tenue. Lo mismo sucedió en el caso de la valoración con el peróxido que se realizó en la parte 3 de la práctica. De acuerdo a las coloraciones obtenidas en nuestros resultados, se demostró que si el permanganato de potasio es expuesto o tiene contacto con la luz, comienza a oxidarse, lo cual generó una mala titulación con la disolución de oxalato de sodio. El permanganato potásico es uno de los oxidantes más versátiles conocidos. Dependiendo de los requerimientos de cada sustrato, el permanganato oxida de forma natural compuestos orgánicos e inorgánicos, en condiciones de acidez, alcalinidad y pH neutro, en soluciones acuosas o en ausencia de agua. Lee, 1980. El gasto promedio del permanganato de potasio requerido para las titulaciones de oxalato de sodio fue de 1.4586 normal y una desviación estándar con valor de 0.4251. Para el caso del valor promedio del porcentaje de la concentración del peróxido de hidrógeno, obtuvimos un resultado de 2.6836% con desviación estándar de 0.4989. Con esto concluimos que la titulación es un método para determinar la cantidad de sustancia presente en solución. Una solución de concentración conocida, llamada solución valorada, se agrega con una bureta a la solución que se analiza. En el caso ideal, la adición se detiene cuando se ha agregado la cantidad de reactivo determinada en función de un cambio de coloración, en el caso de utilizar un indicador interno. De este modo, el permanganato de potasio es un agente oxidante, titulante y autoindicador. La titulación se realiza en medio ácido debido a que los iones del ácido no se involucran en la reacción principal, sino que son necesarios para generar el medio que permita llevar a cabo la reacción.
Los resultados obtenidos no fueron los esperados, sin embargo, se determinó la concentración del peróxido de hidrógeno empleando el permanganato de potasio como agente oxidante y el uso de los factores de dilución. La versatilidad del permanganato potásico deriva básicamente de su acción oxidante, poderosa pero fácilmente controlable, así como de las propiedades del dióxido de manganeso o del ion de manganeso que se forman en las correspondientes reacciones de oxidación-reducción. Por otro lado, la valoración de analitos se realiza en medio fuertemente ácido para que el permanganato actúe como autoindicador, ya que el producto de reacción es el manganeso que es incoloro. Se considera el punto final de la valoración cuando se observa la aparición de un color rosa tenue del permanganato en exceso. Y en esta parte se presenta la bibliografía en la cual nos basamos para justificar nuestros resultados. Agradecemos su atención.